Panamá. Era Groenlandia. La noticia que teníamos era que había Sí, habido por parte de Trump varios comentarios, incluso con sí. reclamos de soberanía específicos, en concreto sobre Panamá y Ay, sobre Groenlandia, es decir, sí, parte, Canadá también la dejó, es verdad. práctica totalidad en términos geográficos del Reino de Dinamarca, pero Ander sí que es cierto que además había hecho un comentario en ese sentido sobre Canadá, de que se convierta en el estado número 51, y sobre México, abriendo la posibilidad a violar la soberanía territorial de México en lo que él llama la guerra contra el narcotráfico. Esos eran un Eso es poco los más. 4 países. Sí, se me había olvidado lo que dijo de Canadá, ¿no? Que lo trató como el estado número 51. Y bueno, al final también en esos titulares que está dejando Donald Trump, pues se puede entrever un poco cómo va a ser el segundo mandato, ¿no? Su segundo mandato también. Ya estuvimos analizando el gabinete que estaba nominando, el gabinete que estaba propuesto, que bueno, cabe recordar que hay muchas figuras que tienen que pasar por la confirmación del Senado y eso no va a ser tan fácil en algunos casos, pero estamos viendo como en política exterior por lo menos hay una línea dura, ¿no? Pues por ejemplo con Marcos Rubio como candidato y no se prevé que el segundo mandato de Donald Trump vaya a ser, digamos, tranquilo, ¿no? Y especialmente, pues, como siempre decimos, con China. Em, Consideramos que en 2025 va a seguir habiendo vamos a tener que seguir prestando mucha atención a Oriente Medio, indudablemente. Los efectos del 7 de octubre de 2023 se están notando ahora. Es decir, bueno, no me malinterpretéis, ya se estaban notando con antelación, pero ahora se están viendo, ¿no? Esa reestructuración de las dinámicas en Oriente Medio y en 2025 seguirán consolidándose y se verán incluso incrementadas, pues por ejemplo, con la activación del conflicto en Yemen o una mayor inestabilidad en países como Irak o incluso Siria, ¿no? Que hemos visto la caída de Bashar al-Assad. Pero Donald Trump creemos que va a intentar, ¿no? Abandonar esos teatros, al menos de forma parcial, intentar no meterse demasiado en esos conflictos, intentar no desviar demasiado su atención para confrontar, como siempre decimos, a China, ¿no? Y la última noticia que se han publicado al respecto es que la administración Trump está planeando imponer aranceles del 60% a productos de cualquier parte del mundo que sean enviados a Estados Unidos a través de puertos controlados por China en América Latina. Es decir, un ejemplo un poco más práctico, ¿no? Si España produce ruedas de coche y lo envía a América Latina por cualquier cuestión y esas ruedas de coche acaban en Estados Unidos, pero son exportados a través de puertos controlados por empresas chinas, pues Estados Unidos considera que se debería aplicar también un 60% de aranceles a esos productos. Entonces, es ampliar esa guerra arancelaria, ¿no? Que consideramos que va a haber en los próximos años e intentar contener, e intentar contrastar e intentar también desincentivar los activos que tiene China en América Latina. Encima esto se produce en un contexto en el que China está reforzando activamente sus lazos comerciales con América Latina y el Caribe, no solo para encontrar recursos, ¿no? Que tiene el continente, sino también porque intenta abrirse paso en nuevos mercados, pues para intentar reducir esa confrontación que se va a producir a partir de enero de 2025. Que bueno, también hay que decir que esa confrontación que esperamos que vaya a suceder con Donald Trump no es que sea algo nuevo, es decir, con Joe Biden también se está produciendo una dinámica similar. Lo único que cambia son las formas, ¿no? Y incluso la magnitud, porque hay que recordar que Trump quiere aplicar un arancel muy agresivo, un arancel general de 60% a todos los productos chinos. Es decir, eso en un contexto en el que la globalización sigue siendo dominante, ¿no? En el sistema internacional que tenemos por ahora. Es una bomba, ¿no? Es decir, las dos mayores potencias mundiales que tienen un comercio bilateral, lo tengo aquí la chuleta, que supera a ver, que superó en 2023
los 500.000 millones de dólares, pues que se vaya a aplicar un arancel general del 60% a China es algo, una noticia que sin duda va a tener un impacto muy fuerte, ¿no? De hecho, digo los datos de 2023 porque los de 2024 no están hasta diciembre, solo están hasta octubre por ahora. China exportó a Estados Unidos en 2023 bienes por valor de 426.000 millones de dólares. Es decir, imaginaos un arancel general del 60% que se aplica a esta cantidad o a gran parte de esta cantidad. Pues sin duda se va a producir un shock, ¿no? Entonces, para intentar mitigar esto, China lo que ha estado haciendo los últimos años es prepararse, evidentemente, no está de brazos cruzados, y lo que está haciendo es, en primer lugar, reforzar sus lazos con regiones que hasta ahora igual no tenía tanta presencia, ¿no? Pues como América Latina o África, que vemos como empresas chinas están cada vez más presentes en estos continentes, vemos como son los principales socios comerciales de estos países son China. Estamos viendo como Xi Jinping también viaja, ¿no? O celebra cumbres con estados de africanos y latinoamericanos, etcétera, etcétera. Y segundo, en las empresas chinas están trasladando mucha parte de su producción a otros países, ¿no? Es decir, eh, como consecuencia de esos aranceles, empresas chinas para intentar evitar esas tarifas, pues trasladan su producción a Vietnam, trasladan su producción a México, trasladan su producción a Brasil, a Perú, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de aparecer la etiqueta, pues Made in China, pues aparece Made in Vietnam, y de esa forma se intenta evitar, ¿no? Y rodear las tarifas. Entonces, también es importante la noticia que he comentado antes de los puertos chinos, porque precisamente una medida que quiere un objetivo que quiere Estados Unidos es evitar eso, ¿no? Porque al final, si una empresa china produce algún producto en México, generalmente esas empresas chinas eligen puertos operados por compañías chinas para exportar esos productos a Estados Unidos, ¿no? De hecho, hay varios puertos, ¿no? que están controlados parcialmente por China o construidos. Aunque bueno, no es lo mismo construido que operado. Pero bueno, por ejemplo, en Argentina hay 4, en Brasil hay 4, en Colombia hay 1, en Ecuador hay 2, en Chile hay 1, en Perú hay 2, en Uruguay hay 2, en Costa Rica hay 2, en El Salvador hay 4. Estos son puertos o terminales operados por compañías privadas o públicas chinas. Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto? Pues que Estados Unidos no solo va a confrontar directamente con China, con esos aranceles generales del 60%, sino que también va a estar o va a tener como objetivo aquellos países que se están alineando demasiado con China, ¿no? Y eso incluye pues la construcción de puertos, infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Porque encima, creo que no lo he dicho antes, en noviembre Xi Jinping inauguró un megapuerto en Perú, en Chancay, que valorado en 3.500 millones de dólares, que bueno, pretende ser un punto de conexión entre China y América Latina y entre América Latina y bueno, y todo el continente. Y de hecho, sí, el propio Xi Jinping viajó a Perú para inaugurar ese megapuerto que bueno, que justo hizo. Poco antes fue a Canarias, ¿no? Así como anécdota curiosa, fue a Canarias, que justo me pilló por ahí, qué pena no haber estado para, Puedes para, haber para verle. intentado una entrevista o algo. Sí, una entrevista estaría bien, sí, sí. Pero bueno, eso, que Estados Unidos va a intentar pues confrontar, ¿no? Y presionar a esos países, a esos terceros países como Perú o como Brasil o como América Latina para que se separen, ¿no? Para que no sean como el centro de operaciones del poder manufacturero chino y que esas tarifas que quiere aplicar y que busca aplicar Estados Unidos se apliquen de verdad, ¿no? Y se apliquen al 100%. Porque ocurre algo muy similar con Rusia, bueno, similar o parecido, sí, similar que si os dais cuenta en las gráficas que hay de comercio bilateral Rusia-Unión Europea, pues en algunos productos ha descendido muchísimo, ¿no? Ese valor total de los bienes,
Pero de repente hay como un aumento increíble bueno, en algunos casos se multiplica hasta por 2 y por 3 entre Rusia y países de Asia Central y entre países de Asia Central y Europa. Es decir, al final las empresas buscan sus formas de poder evitar esas sanciones o esas tarifas trasladándose o comerciando con terceros países. Es decir, Asia Central, Kirguistán, por ejemplo, se ha convertido en un país que está exportando a Rusia muchísimo semiconductores, productos electrónicos, de todo, ¿no? Cuando antes no era lo normal. Y eso es porque Rusia está aprovechando a Kirguistán como tercer país pues, para exportar productos que necesita. Pues China es un poco similar, ¿no? Y está intentando pues trasladar esa producción esos productos a países como México, como Perú, como Brasil, etcétera, etcétera, para intentar llevarlos luego después a Estados Unidos. Pero bueno, Washington y Donald Trump pretenden evitar eso y bueno, la guerra arancelaria, por llamarlo de alguna forma, se va a trasladar no solo a China y a Estados Unidos, sino que a todo el mundo prácticamente. Sí, de hecho, en su momento, cuando estábamos analizando el día 5 las elecciones, bueno, después de esas horas que tuvimos, evidentemente, de duda, no fueron tantas horas, debo decir, porque los resultados fueron tan contundentes que pudimos dar la victoria a Donald Trump relativamente temprano, creo que en torno a las 6 de la mañana. Pero me acuerdo ya que en ese directo ya estábamos comentando con vosotros que al final un cambio de gobierno y sobre todo este cambio de gobierno en Estados Unidos altera todas las dinámicas internacionales de una forma u otra. Normalmente en Estados Unidos, pues evidentemente si se pasa de un presidente de un partido a otro presidente de ese mismo partido, o incluso si un presidente logra la reelección, pues no estamos frente a un cambio significativo en términos de política exterior. E incluso se ha visto en algunos momentos de la historia que incluso teniendo un cambio de partido, se podía esperar cierto continuismo con respecto a esa política exterior. Pero claro, las elecciones de este año no eran eso. La línea de Trump era bastante distinta en relación a Ucrania, era bastante distinta en relación a... no digo distinta en el sentido de un giro de 180 grados, sino más bien aceleracionismo de tendencias o exageración de otras tendencias. Por ejemplo, con respecto a Ucrania, pues evidentemente Trump no es prorruso. Eso no tiene sentido ese calificativo, lógicamente. Por cierto, gracias a Rubén Garre por esa suscripción que lleva ya un año con nosotros, con el Prime. Muchísimas gracias. Decía que Trump no es prorruso, pero su posición con respecto a la guerra de Ucrania es evidentemente para los ucranianos, para los rusos y para Europa muy significativa. Es un cambio muy significativo. Con respecto a Oriente Medio, pues bueno, es un presidente de corte sionista, sí, igual que lo fue el gobierno de Biden. Pero incluso, aunque compartan eso, aunque compartan la mirada sionista, el entender que Israel es el aliado fundacional de Estados Unidos en Oriente Medio, Estados Unidos pretende un aceleracionismo muy fuerte, pretende consentir de manera muy notable a Israel que algunas de las dinámicas que ya está llevando a cabo en Oriente Medio, pues de alguna forma, no sé si diría que las exagere, no sé si ese sería el verbo, pero bueno, que las acelere, que termine algunos avances rápido para poder vender una paz en Oriente Medio sobre la base de una victoria, de grandes victorias tácticas israelíes. Con respecto a China, pues sí, lo hemos dicho muchas veces, Partido Demócrata, Partido Republicano, incluso las distintas facciones dentro, todos comparten la prioridad de Asia-Pacífico, la prioridad de China, el pivot to Asia, es decir, que China debe ser la principal preocupación, el principal foco de interés de cualquier gobierno de Estados Unidos. Eso lo comparten todos. Ahora bien, que lo compartan todos no significa que no haya diferencias de peso en cómo quieren aplicar ese pivot to Asia, en hasta dónde quieren llegar. Y los nombramientos de Trump todos son halcones anti-China. Y eso es algo muy significativo. Bueno, con respecto a América Latina, pues lo mismo. Por supuesto, con los gobiernos del Partido Demócrata entre América Latina y Estados Unidos se producían lógicas, por ejemplo, en el campo económico de intercambio desigual. Se producía cierto injerencismo político en favor de unos gobiernos y en detrimento de otros. No es que con los demócratas había un trato de par a par, de iguales, ¿no? Había un trato de dominación. Eso es así, de patiotraserismo, como se ha llamado históricamente. Pero Trump, lo estamos viendo, va mucho más allá.
Ya no es solo la defensa del intercambio desigual, ya no es solo el beneficiar a unos gobiernos por encima de otros. No, estamos hablando de que, pues, por ejemplo, el hecho, lo del canal de Panamá es un ejemplo evidente, pero saliendo de eso, que es lo más obvio, eh, podemos poner dos casos diferentes. Argentina y Venezuela en relación al gobierno de Biden y en relación al gobierno de Trump. Por supuesto, el gobierno de Biden es, por intereses económicos y geopolíticos, más favorable al gobierno de Javier Milei en Argentina que al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso es evidente. Ahora bien, el trato diferencial que hace se diferencia en cuanto a grado al que le va a hacer Donald Trump. Joe Biden, ¿qué ha hecho? Bueno, pues presiones narrativas, presiones retóricas, cierta presión diplomática contra Venezuela y relaciones favorables, búsqueda de acuerdos militares con Argentina. Bien, ¿qué es lo que va a hacer Trump? Va a sostener este trato desigual en la misma dirección, favoreciendo a Argentina por encima de Venezuela, pero a otro nivel, porque probablemente le dé un trato beneficioso en el FMI a Argentina, quiere convertir a Argentina prácticamente en un enclave militar estadounidense en el cono sur, y con respecto a Venezuela, pues yo no descarto ningún escenario. Lo digo así. No descarto ningún escenario. En el año 2019, con la crisis, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, ya sabéis que eso luego no tuvo mucho recorrido, pero en un primer momento incluso se habló de la posibilidad y se discutió en el seno del gobierno de Donald Trump la posibilidad de invadir Venezuela a través de Colombia. Yo no descarto que ese escenario vuelva a estar encima de la mesa. Es cierto que ahora mismo la hipótesis de Colombia no estaría encima de la mesa. Gustavo Petro, ya sabemos que no consentiría un movimiento así. Pero Colombia va a elecciones en el año 2026. Es muy probable que la derecha colombiana vuelva a gobernar y que Gustavo Petro abandone el poder. Él o, bueno, un hipotético sucesor. Y si eso ocurre, Trump va a tener una ventana de 2 años en las que puede tener el favor de un gobierno colombiano. Veremos si es un gobierno de corte ultra, porque está Vicky Dávila, está María Fernanda Cabal, hay varios nombres propios muy proestadounidenses, verdaderamente proestadounidenses y anti-Venezuela. Sobre todo teniendo en cuenta que Colombia es uno de los principales afectados de la crisis migratoria venezolana. En fin, con Trump todo se acelera. Todo. Y Ander, te doy aquí pie, pero yo creo que nos hemos perdido, no sé si, bueno, no me atrevo, ya sabéis que yo no digo para bien o para mal, pero bueno, nos hemos perdido de ver casi con total seguridad lo que habría sido la dupla Donald Trump y Yoon Suk Yeol en Corea. Porque eso podría realmente haber sido muy peligroso para la situación securitaria del Asia-Pacífico. Sí, bueno, encima ahora en breve hablaremos un poco de las últimas noticias, ¿no? De Corea del Norte, pero, pero sí, ahí sí que se puede decir que pierde, ¿no? Un activo importante de Estados Unidos porque ha sido más favorable a llevar a cabo un acercamiento contra Estados Unidos y además su postura general es ir en contra de Corea del Norte, ir en contra de China e ir incluso contra la ideología, ¿no? Que es em, bueno, abiertamente anticomunista, Yoon Suk Yeol. Entonces, ese juicio político que ha perdido y que, de hecho, bueno, está provocando un desbarajuste electoral tremendo al Partido del Poder Popular, que es posible que, bueno, que pierda las elecciones. Pues eso sin duda va a llevar, va a desembocar en una pérdida de un activo importante en Asia-Pacífico. Sí que es verdad que no, tampoco es una pérdida, igual, no he utilizado la mejor palabra, pero sí que él le hubiese beneficiado más a Donald Trump el hecho de que permaneciese en el poder de Corea del Sur. Además, son dos figuras bastante parejas, ¿no? En cuanto a que son los dos, bueno, outsiders, ¿no? Se puede decir de Trump también, que son los dos como un poco polémicos, que son los dos también como muy de mano dura, son los dos muy se encierran mucho en sus propias ideas, ¿no? Y las llevan prácticamente hasta el final, bueno, como hemos visto con la ley marcial en Corea del Sur. Entonces,
Eso, pero bueno, también hay que tener en cuenta que Estados Unidos es posible que aplique aranceles no solo contra China o solo contra los puertos controlados por China, sino que también es posible que los aplique también con Europa, con Corea del Sur, o con Japón o cualquier país que considere que deba aplicarse. Es decir, si bien con el actual, bueno, con Jun podría producirse un mayor acercamiento, también hay que tener en cuenta que en el primer mandato de Donald Trump hubo bastantes fricciones con Japón y con Corea del Sur relacionadas con la presencia de tropas estadounidenses en territorio japonés y en territorio surcoreano. Algo similar con lo que ocurre con la OTAN en Europa. Es decir, Estados Unidos dice, vale, nosotros vamos a garantizar vuestra seguridad, vamos a protegeros, vamos a tener el artículo de la protección, etcétera, etcétera. Pero vosotros tenéis que adoptar y gastar más en defensa o aportar más a la presencia estadounidense en vuestros países. Y hubo mucha fricción con eso, ¿no? Entonces, como no sabemos muy bien por dónde va a salir Donald Trump, ¿no? Siempre juega un poco con esa. em, con esa que no es muy claro en sus movimientos a veces, ¿no? Y siempre empieza sus negociaciones de forma un poco maximalistas, ¿no? Y luego ya empieza a rebajarse un poco, pero bueno, es como no sabemos muy bien por dónde iba a ir, pues tampoco podemos predecir, ¿no? O pensar hipotéticamente en cómo hubiese sido ese tándem, ¿no? De Yoon Suk Yeol y Donald Trump. Pero bueno, lo que está claro es que China, como decimos, Asia-Pacífico, como decimos, y América Latina van a ser tres frentes que va a tener la administración Trump en los próximos 4 años. Y a ver, también en América Latina, como dices tú, Edu, se está produciendo una especie de derechización, ¿no? Y esa marea rosa 2.0 que hemos visto en los últimos años, pues, bueno, si me equivoco, dime, que no, yo América Latina no controlo tanto, pero esa marea rosa que hemos visto, ¿no? En los últimos años no ha sido tan cohesionada, ¿no? Como la primera, como hace unas cuantas décadas. Y Venezuela en enero tiene ese cambio de poder, era en enero, ¿no? 2025 Sí, también, el o cuando, 20 sí. creo. Creo que el 20 de enero. Que, No, perdón. que si bien es verdad, No, porque el 20. Me confundo el las 20 es fechas del de Estados Estados Unidos. Claro, el de Maduro es un par de semanas antes. que si bien es verdad que Maduro, pues hasta cierto punto tiene controlada la situación a nivel interno, pero bueno, se puede producir ahí nuevas protestas o nueva tensión política. em, y a ver, ¿no? Va a ser un país sin duda que vamos a tener que prestar mucha atención en 2025. Pero como dices, Petro también en Colombia puede perder, en Argentina está Milei, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Donald Trump puede también aprovechar un poco esa derechización o esa dinámica que se está viviendo en el continente, pues para reforzar sus intereses en su patio trasero. Ciertamente yo debo decir, lo que está ocurriendo en América Latina es en efecto una derechización. Lo que pasa es que te haría un matiz. Es una derechización de la derecha. Es decir, lo que está ocurriendo es que en buena parte de los países la derecha tradicional, extractivista, pro-estadounidense, bueno, esos sectores tradicionales de la derecha latinoamericana, está virando o está siendo fagocitada, cuando no esos propios partidos están cambiando, en ultraderecha, en derecha radical, desde puntos de vista muy distintos. Y la clave sigue siendo, no obstante, hay que decir, la lógica pendular, es decir, los cambios de gobierno permanentes, las derrotas de los oficialismos. Va a ser interesante ver si a lo largo del 2025 eso se mantiene, si los oficialismos siguen perdiendo las elecciones. Eso va a ser decisivo. La toma de posesión o la asunción presidencial del 10 de enero, que nos lo ponéis por ahí por el chat del 2025 en Venezuela, que no queda nada, por cierto. Digamos que es la primera gran cita, lo que pasa es que lo más probable es que tengamos una asunción presidencial en Madrid de Edmundo González que no tenga efectividad real y una asunción con el apoyo de los aparatos del Estado de Nicolás Maduro en Caracas, en Venezuela, que es la que efectivamente seguramente se consagre. Más allá que veremos, bueno, yo creo que en América Latina
desde hace ya unos cuantos años y 2025 debería ser una línea continuista, al menos en gran medida, se mantiene la lógica pendular, como digo, pierden los gobiernos, es decir, los oficialismos van a las elecciones y los pierden, por lo cual no hay continuidad de proyectos políticos. Y al mismo tiempo, dos procesos internos de los distintos bloques que suceden en simultáneo, en paralelo, y que son más bien favorables a las corrientes de la derecha latinoamericana. Porque mientras que los partidos de derecha, el bloque de las derechas, de los antiperonismo, anticorreísmo, antichavismo, anti todo lo que han representado en los distintos países el ciclo de la marea rosa, todo eso se torna más radical, se torna más ultra, se torna, pues eso, derechas radicales en sus distintas formas, al tiempo que los partidos de izquierda que formaron parte de esas mareas rosas se moderan. Esa es la clave. Que en esa lógica pendular, lo que hace 15 años habría sido un gobierno de izquierda que se alterna con un gobierno de derecha moderada, hoy es justamente lo contrario. Es un gobierno de izquierda moderada o de centro izquierda que se alterna con un gobierno de derecha radical. Y por lo tanto, cuando un partido institucionalista moderado, en lo que serían los términos europeos, se alterna con un partido radical, ya sea izquierda, derecha, derecha, izquierda, lo que tiende a pasar es que los 4 años, 5 años, 6 años de gobierno radical tienden a tumbar mucho más lo construido o lo aprobado por los gobiernos moderados y no viceversa. Lo estamos viendo en muchos países, pero en general la dinámica, Ander, es la derrota de los oficialismos. O sea, en Uruguay acaba de perder la derecha en las elecciones, que estaba gobernando, y entra a gobernar el centro izquierda, el Frente Amplio. En Ecuador viene de gobernar la derecha de Daniel Noboa y es posible que gane la Revolución Ciudadana. Lo que pasa es que Ecuador es un caso muy particular porque no ha tenido más que 1 año y medio de gobierno. Entonces vamos a ver si termina siendo así. Bolivia va a ser un caso a seguir. Lo que pasa es que tendría sus particularidades. Argentina tiene elecciones a fin de año. Bueno, en realidad las tiene en agosto y luego en octubre en las elecciones legislativas. Va a ser un país muy importante a seguir. Pero bueno, en general, las dinámicas de 2025 van a ser muy interesantes. Las dinámicas internas de los países en América Latina van a ser continuistas. Y en términos internacionales, muchas cosas se van a acelerar con el primer año de ese nuevo mandato de Donald Trump. Es que, vamos, realmente lo cambia todo. En cualquier caso, todo esto que estamos comentando, ya veis ahí el cartel del programa de fin de año, ese 30 de diciembre a las 7 de la tarde desde Twitch y también desde YouTube. Os recomendamos a todos que vengáis, insistimos, porque no solo vamos a hablar repaso del 2024, no solo haremos ese contenido especial con ese top 12 que os comentamos el otro día durante las últimas horas del directo, sino que también intentaremos hablar un poco de qué pensamos que nos va a deparar el año 2025, que tenemos mucho que comentar en ese sentido. A ver, ¿qué más comentabais? ¿Qué pasa con el mundo basado en reglas? Nos pregunta Torres Ander. El mundo basado en reglas se está deteriorando a niveles y a pasos agigantados. Y no solo por los supuestos países calificados como agentes del mal, como a muchos les gusta llamar, sino que también por los propios integrantes y los propios fundadores de ese sistema, ¿no? Porque en Estados Unidos, como estamos comentando, pues bueno, el tema de las tarifas, por mucho legitimidad que puedas creer que tengan, ¿no? Pues porque puedes decir, pues China no está cumpliendo las normas o China está regando mi país con productos baratos, necesito impulsar la industria nacional, etcétera, 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 que pueden ser afirmaciones legítimas para estar a favor de esos aranceles, pero al final esa globalización, ¿no? Que forma parte del sistema basado en reglas se está degradando paulatinamente, ¿no? Y en parte muchas veces promovido por Estados Unidos. Luego también tenemos el caso de la Corte Penal Internacional, de cómo Estados Unidos está intentando manchar su imagen, está intentando incluso se está hablando de que incluso imponer sanciones contra la Corte por haber emitido una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, ¿no? El primer ministro israelí. Entonces, la Corte Penal Internacional, que es algo que forma parte y además parte importante de ese sistema,
estamos viendo como el propio Estados Unidos y como Occidente, muchos países de Occidente lo están denigrando, ¿no? Desde la guerra de Gaza. Pero bueno, como eso hay otros muchos tantos ejemplos, ¿no? Pues también Donald Trump en pandemia abandonó la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que también forma parte de ese sistema. Em, y bueno, como digo, no pretendo echar señalar solo a Estados Unidos, sino que está claro que otros países como Rusia, otros países como China, otros países como India, vamos, prácticamente todos los países están de alguna forma u otra em, destrozando, ¿no? ese sistema. La pregunta es, ¿qué llega después de eso? Pues bueno, eso va a ser lo interesante de analizar qué viene después de este periodo, ¿no? En el que se eh, está habiendo un cambio pues en todos los niveles, ¿no? El otro día dijimos a nivel interno una frase bastante significativa de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que estamos viendo no una época de cambios, sino un cambio de época. Es decir, no se están produciendo cambios que tienen una naturaleza individual o que son autónomos, sino que estamos viendo tantos cambios relacionados entre sí que va a desembocar en un cambio de época, ¿no? En un cambio de sistema, en un cambio de orden internacional. ¿A qué orden vamos a ir? Eso es la gran incógnita, ¿no? Muchos consideran que va a ser más o menos como el de ahora, pero bueno, eso, con mayor unilateralidad o bilateralidad, con menos organizaciones internacionales, con menos cooperación, colaboración, etcétera, etcétera. Y otros, pues bueno, consideran que se va a producir un mayor aislacionismo, ¿no? Pues, países como Estados Unidos, que buscan como encerrarse, ¿no? Para intentar, pues, por ejemplo, fortalecer su industria. Entonces, sin duda va a ser una cosa que analizar, no de 2025, sino de las próximas décadas, ¿no? Porque estos cambios de época no se producen de un año para otro. Em, pero eso, al final, lo que podamos ver, ¿no? Con la Corte Penal Internacional, las presiones que puede llevar a cabo Estados Unidos en los próximos meses, sobre todo con Donald Trump, puede ser también un preludio de lo que pueda ocurrir con el sistema, ¿no? Con las Naciones Unidas en su conjunto. Al final, muchas veces lo hemos dicho, las Naciones Unidas es posible que como sea una organización bastante inútil en algunos casos, pero forma parte central de ese sistema internacional y de ese orden basado en reglas. Entonces, su degradación, ¿no? Va a ser bastante significativa.